Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a terminar el capítulo número 5 del texto Psicopatología de la vida cotidiana. Ha sido un capítulo de mucho contenido, muy rico, también muy extenso, pero por fin vamos a abordar las últimas 9 páginas, 8 páginas más o menos. Agrego un ejemplo más en que el trastrabarse cobró el carácter directamente ominoso de una profecía. Antes de continuar, viene la nota 77. Simplemente nos dice Strachey, para variar, que este párrafo fue agregado en 1924. Dice el texto: en la primavera de 1923 produjo gran conmoción en el mundo de las finanzas internacionales que el banquero X, hombre sumamente joven y perteneciente a los nuevos ricos, entre comillas, de W, sin duda uno de los más nuevos, pero ciertamente el más rico y el de menos edad, consiguiera tras breve lucha la posesión de la mayoría accionaria del banco Z. Esto tuvo como consecuencia adicional que en una notoria asamblea general, los viejos dirigentes de esa institución, financistas de viejo cuño, no fueran reelegidos y que el joven X pasara a ser presidente del banco. En el discurso de despedida pronunciado luego por el doctor Y o el doctor Y, miembro del directorio y destinado al viejo presidente no electo, llamó la atención a muchos de los presentes un penoso y repetido desliz del orador. Una y otra vez habló del presidente fallecido. Aquí viene una palabra en alemán, disculpen mi mal alemán, Dahinscheiden, Dahinscheiden, en lugar de descendido, que quiere decir aus, ausschei- ausscheiden, 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 ausscheiden. Y en efecto, sucedió que el anciano presidente no reelecto murió pocos días después de esa reunión. Claro está, ya tenía más de 80 años. Este ejemplo fue tomado de Stropher, al parecer. O bueno, aquí dice simplemente entre paréntesis Stropher, no, Storfer. Un lindo ejemplo de trastrabarse, dice aquí Strachey, agregado en 1907, en virtud del cual no tanto se traiciona en el habla como se da a entender algo al espectador situado fuera de la escena, se encuentra en Wallenstein, de Schiller. Aquí nos remite supongo que es es que no conozco este trabajo de Schiller, Piccolomini, acto 1, escena 5. No sé si sea un eh, personaje de Wallenstein. Nos dice el texto. Nos muestra que el autor que así se sirve de este recurso está bien familiarizado con el mecanismo y el sentido del trastrabarse. En la escena precedente, Max Piccolomini ha abrazado con la pasión más ardiente el partido del duque, de Wallenstein, y ha echado a volar la imaginación sobre las bendiciones de la paz que se le revelaron en su viaje mientras acompañaba al campo a la hija de Wallenstein. Deja a su padre, Octavio, y al enviado de la corte, Gestenberg, sumidos en total consternación. Y ahora prosigue la escena quinta. Gestenberg, ay de nosotros, ¿así son las cosas? ¿Lo dejaremos, amigo mío, en ese delirio? ¿No lo llamamos ya mismo para abrirle los ojos? Octavio, recobrándose después de una ensimismada meditación. Él me los ha abierto ahora, y mi mirada penetra más lejos de lo que quisiera. Gestenberg, ¿de qué habla? Octavio, maldito sea ese viaje. Gestenberg, pero ¿por qué? ¿Qué ocurre? Octavio, venga usted. Debo seguir al punto la desdichada pista, verlo con mis propios ojos. Venga usted. Quiere llevarlo consigo. Kestenberg, ¿por qué? ¿A dónde? Octavio, urgido, es decir, Octavio con prisa. Hacia ella. Kestenberg, hacia Octavio, corrigiéndose.
hacia el duque, vamos. Este pequeño desliz, que consiste en decir hacia ella en lugar de hacia él, es decir, hacia el duque, está destinado a revelarnos que el padre ha comprendido el motivo del partido que tomó su hijo, en tanto el cortesano se queja de que, entre comillas, le hable con puros enigmas. Viene aquí la nota 79 que nos dice, Octavio percibe que el amor por la hija del duque mueve a su vástago. Este ejemplo y el siguiente fueron citados por Freud en sus conferencias de introducción en el volumen 15. Continuamos en el texto. Dice, Otto Rank ha descubierto en Shakespeare otro ejemplo de utilización poética del trastrabarse. Cito la comunicación de Rank. Aquí en este breve párrafo de Otto Rank vienen dos notas a pie de página, la 80 y la 81. Esto fue agregado en 1912 y Otto Rank lo publicó en 1910. Viene la cita de Rank. En El Mercader de Venecia de Shakespeare, acto 3, escena 2, encontramos un desliz en el habla motivado con extrema fineza dramática, brillante como recurso técnico, que nos deja ver como el que Freud señaló en el Wallenstein, que los poetas conocen muy bien el mecanismo y sentido de esta operación fallida, y presuponen que también los lectores habrán de comprenderlos. Porcia, compelida por la voluntad de su padre a elegir un esposo echándolo a suertes, por obra del azar, se ha librado hasta ahora de todos los pretendientes que le desagradaban. Por fin, en Basino, ha encontrado al candidato por quien se siente atraída, y no puede menos que temer que también a él la suerte le sea esquiva. En su corazón querría decirle que puede estar seguro de su amor, aun si ello sucede, pero su voto se lo impide. En este conflicto interior, el poeta le hace decirle al festejante bienvenido. Viene una cita, la cita de Shakespeare, ¿vale? No os apuréis. Mm, perdón. No os apuréis, os lo suplico. Esperad un día o dos antes de consultar la suerte, ya que si escogéis mal, vuestra compañía perderé. Aguardad, pues, un poco. Algo me dice, pero no es el amor que perderos no quisiera. Puntos suspensivos. Podría enseñaros el medio de escoger bien, pero sería perjura. No sé si deba decir perjuria o aquí simplemente dice perjura. Y no lo seré jamás. Podéis perderme, entonces, y si eso ocurre, me haréis desear pecar, convirtiéndome en perjura. Ajá. Ok, entonces está bien escrito. Continúa. Mal haya vuestros ojos. Me han embrujado y partido en dos mitades. Una mitad es vuestra y la otra es vuestra. Puntos suspensivos. Mía, quiero decir. Pero si mía es vuestra y así soy toda vuestra. Eh, Aquí no viene puntos suspensivos, pero viene lo que sigue entre comillas. Debe ser entonces palabras de rank la que estamos por abordar. A ver, permítame, está abriéndose el navegador. Quería yo consultar con la Real Academia Española, que es perjura. Yo, bueno, naturalmente, conforme mi manejo del español, perjuria, justamente era como una situación lastimosa, una situación de dolor, pero perjura, no sé qué es. Perjura, perjura. A ver, la Real Academia Española nos dice que perjuro o perjura quiere decir quien jura, no, que jura en falso. Número dos, que quebranta maliciosamente el juramento que ha hecho. Y número tres, acción o efecto de perjurar. ¿Ok? ¿Se entiende? Es decir, estoy faltando a mi juramento. Regresamos al texto. Entonces, Otto Rank nos decía, justamente eso que ella quería insinuarle apenas, porque en verdad a toda costa debía callarlo,
que aún antes de la elección era toda de él y lo amaba. Es lo que el dramaturgo, con una sutil y asombrosa penetración psicológica, deja traslucir en el trastrabarse. Mediante ese artificio sabe calmar la insoportable incertidumbre del amante, así como la tensión que el espectador, compenetrado con él, siente frente al resultado de la elección. Nota número 82. Freud reprodujo esta cita en sus conferencias de introducción en el volumen 15, agregando un pequeño comentario propio. Continuamos. Por el interés que merece el hecho de que los grandes poetas hayan adoptado nuestra concepción de trastrabarse, se justifica, a mi juicio, citar un tercer ejemplo que ha sido comunicado por Ernest Jones. Aquí dice la nota 83 y viene inmediatamente un asterisco. Jones, 1910. Este ejemplo fue agregado también en 1912. Ahora, al respecto del asterisco, el texto nos dice la Gesamtwerk, es decir, la reunión de trabajos de Sigmund Freud en alemán, volumen 4. La cita aparece vertida en alemán. Aquí tradujimos del original inglés, tal como lo transcribe la Standard Edition. Bien, continuamos entonces. Dice la cita de Jones. En un ensayo publicado recientemente, Otto Rank nos llama la atención sobre un bello ejemplo en que Shakespeare hace cometer a uno de sus personajes, Porcia, un desliz en el habla en virtud del cual sus pensamientos secretos se revelan a todo oyente atento. Me propongo referir un ejemplo parecido tomado de The Egoist o El Egoísta, la obra, la obra cumbre del máximo novelista inglés, George Meredith. El argumento es, en breves palabras, este. Sir Willoughby Patterne, un aristócrata muy admirado en su círculo, se compromete con una Miss Constantina Durham. Ella descubre en él un intenso egoísmo que él diestramente esconde ante el mundo. Y para esquivar el matrimonio, huye con un capitán de nombre Oxford. Años después, Patterne se compromete con una Miss Clara Middleton. Pues bien, la mayor parte del libro se consagra en describir en detalle el conflicto que nace en el alma de Clara Middleton cuando descubre en su prometido aquel rasgo prominente de su carácter. Circunstancias extremas y su concepto del honor la atan a la palabra que ha empeñado, al par que su novio le parece cada vez más despreciable. En parte toma por confidente al primo y secretario de aquel, Vernon Hitford, perdón, Whitford, el hombre el hombre con quien en definitiva se casará. Empero, por lealtad hacia Patterne y por otros motivos, este se mantiene alejado del problema. En un monólogo sobre sus cuitas, repito, en un monólogo sobre sus cuitas, Clara habla así. Si algún noble caballero pudiera verme como soy y no desdeñara ayudarme. Oh, ser liberada de esta prisión de espinas y zarzas. No puedo abrirme camino por mí misma. Soy una cobarde. Una señal hecha con un dedo, creo que cambiaría. Creo me cambiaría. Aquí me he trastrabado, me he atropellado al leer esta frase, una señal hecha con un dedo, por dos razones. La primera, pensé en una señal ofensiva, ciertamente, pero también viene aquí la nota a pie de página número 84. Nota del traductor al alemán, Theodor von Kalmar. Estuve por traducir al comienzo beckoning of a finger, señal de un dedo, por leve señal, hasta que comprendí que quitando de la frase la palabra dedo, la despojaba de una sutileza psicológica, que probablemente sea la situación que a mí me afectó en la lectura. Pero vamos a ver qué acontece. Entonces, retomo. Una señal hecha con un dedo se entiende que es así como ven, creo que me cambiaría, o creo me cambiaría. Hacia una camarada yo podría huir a un sangrante y en medio del desprecio y de la grita. Puntos suspensivos. Constantina encontró a un soldado, acaso le rogó y su ruego fue atendido. No obró rectamente, pero, oh,
¿Cómo la amo por eso? El nombre de él era Harry Oxford. Puntos suspensivos. Ella no vaciló, quebró las cadenas, ella misma dio la señal de incorporarse. Muchacha audaz, ¿qué pensarás de mí? Pero yo no tengo un Harry Whitford, yo estoy sola. El súbito reconocimiento de que había reemplazado el nombre de Oxford por otro la golpeó como una bofetada y la hizo enrojecer. El hecho de que los apelativos de ambos hombres terminaran en Ford facilita evidentemente la confusión y sin duda que muchos lo considerarían causa suficiente de esta, pero el verdadero motivo más profundo es explicado por el propio autor. En otro pasaje ocurre un idéntico desliz y le sigue aquel desconcierto espontáneo y aquel repentino cambio de tema con que nos han familiarizado el psicoanálisis y la obra de Jung sobre las asociaciones, y que, y que solo sobrevienen cuando es tocado un complejo semiconsciente. Pattern dice sobre Whitford, con tono condescendiente: falsa alarma. El pobre viejo Vernon no es capaz de hacer nada insólito. Clara responde, pero si es el señor Oxford Whitford. Vuestros cisnes vienen surcando el lago. Qué hermosos se los ve cuando están indignados. Es decir, aquí quiso cambiar inmediatamente de tema. Iba a preguntarle, hombres que sean testigos de una evidente admiración hacia otro, ¿se desalentarán naturalmente? Sir Willoughby se atiesó, súbitamente iluminado. Me parece que quien continúa el texto es Otto Rank. Mm, Aquí estamos leyendo una cita de Rank, ¿no? Permítame. Ah, no, Ernest John, perdón. Y en otro pasaje, todavía Clara deja traslucir mediante un nuevo desliz su secreto deseo de tener una relación más íntima con Vernon Whitford. Hablando a un mocito, es decir, un hombre joven, le dice, dile al señor Whitford, etcétera. Ajá. Aquí viene la nota 85 que nos dice, esta nota fue agregada en 1920, otros ejemplos de trastrabarse, entonces estas palabras son de Freud. Otros ejemplos de trastrabarse que de acuerdo con el propósito del autor se deben entender como provistos de sentido, casi siempre como autodelación o autoacusación, se encuentran en Shakespeare, en la obra Ricardo II, acto 2, escena 2, y en Schiller, en su obra Don Carlos, acto 2, escena 8. Desliz cometido por la princesa Eboli, perdón, la princesa de Eboli. Sin duda sería fácil ampliar esta lista. A ver, continuamos con el texto. Aquí está. Por otra parte, ya ven, la nota 86 viene inmediatamente. Dice James Strachey, este párrafo fue agregado en 1907 y el que sigue en 1901. Strachey. Por otra parte, la concepción del trastrabarse que aquí sustentamos la prueba, perdón, no reside, resiste. Repito, por otra parte, la concepción del trastrabarse que aquí sustentamos resiste la prueba aún en detalles nimios, pequeñitos, mínimos. He podido demostrar repetidas veces que los casos más ínfimos y triviales de equivocación al hablar tienen su buen sentido y admiten igual solución que los ejemplos más notables. Una paciente que, contrariando totalmente mi voluntad, pero con un fuerte designio propio, emprende una breve excursión a Budapest, se justifica ante mí. Es que se irá solo por 3 días, se destaca días, pero se trastraba y dice solo por 3 semanas, se destaca la palabra semanas. Así deja traslucir que, desafiándome, preferiría pasar 3 semanas y no 3 días en aquella compañía que yo considero inapropiada para ella.
Cierta tarde debo disculparme por no haber pasado a buscar a mi mujer por el teatro. Y digo, estuve en el teatro a las 10:10. Me corrigen, querrás decir -10. Desde luego quise decir -10. A las 10:10 ya no habría disculpa, es decir, ya había llegado tarde. Me habían dicho que la cartelera del teatro consignaba: la función termina antes de las 10. Cuando llegué, el vestíbulo ya estaba en sombras y el teatro vacío. La presentación había terminado y mi mujer no me esperó. Miré el reloj, aún faltaban 5 minutos para las 10. Decidí presentar en casa mi situación bajo la luz más favorable y decir que faltaban todavía 10 minutos. El trastrabarse, es lástima, vino a estropearme ese propósito y desnudó mi insinceridad, haciéndome confesar más de lo que era cierto. Entonces, estamos viendo también parte, parte de la vida de Sigmund Freud. Esto fue un hecho que le ocurrió a Sigmund Freud. Eh, Esto también, digo, pone en evidencia un comentario que había hecho en los videos pasados, en los cuales me parece fue en el segundo o en el primer video de esta serie de El Trastrabarse. Todos nosotros solemos tener, digamos, límites en cuanto a lo que resulta deseable para nosotros mismos y para los demás, naturalmente, ¿no? Pero estoy hablando en todo caso una relación de nosotros con nosotros mismos. Yo dije, suelo fallarme y este es un buen ejemplo de ello, ¿no? Aquí Freud le falló a su esposa, ciertamente. Llegó 5 minutos antes de las 10, pero no la encontró. Ya había cerrado el teatro, ya no había nadie en el teatro. Cuando la encontró en su casa, entonces quiso disculparse y una, dijo una mentira, ciertamente. Pero no solo eso, sino que su inconsciente lo traiciona y le hace todavía más notorio que llegó no solo un poquito tarde, sino bastante más tarde. Ajá. Vamos a continuar con el texto. Esto nos lleva a aquellas perturbaciones del habla que ya no se pueden caracterizar como deslices porque no afectan a las palabras individuales, sino al ritmo y la pronunciación del dicho entero. Por ejemplo, el balbuceo y tartamudeo que se producen en estado de turbación, es decir, en estado de molestia, en estado de alteración. Pero aquí, como allí, es el conflicto interno lo que nos denuncia a través de la perturbación. Realmente no creo que alguien pueda trastrabarse en una audiencia con su majestad. No sé a qué majestad se refiere, pero vamos a continuar. En un cortejo amoroso de intención seria, en un alegato en defensa del buen nombre y honor ante el jurado. En suma, en todos aquellos casos en que se destaca un no se juega entero, como reza la significativa expresión. Ah, mm, ah, ciertamente, ciertamente. Es que aquí también el texto me vuelve a bofetear, digamos, con guante blanco, que más bien diría un guante rojo. Intención amorosa seria. Es algo que me dejó a mí, ¿vale? Una observación que yo me hago a mí. Voy a continuar con el texto. Hasta para apreciar el estilo de un autor tenemos derecho a emplear, y de ordinario lo hacemos, el principio explicativo que nos es indispensable para rastrear la génesis de cualquier equivocación en el habla. Una manera de escribir clara e inequívoca nos avisa que el autor está acorde consigo mismo, y donde hallamos una expresión forzada y retorcida que, según la acertada frase, hace guiños en varios sentidos, podemos discernir la presencia de un pensamiento no bien tramitado, complejo, u oír los ecos de la ahogada voz autocrítica del propio autor. Nota número 87 nos dice, a ver, aquí está, esta nota se agregó en 1910. Viene una frase en francés, permítanme leerla para ver si podemos prescindir de la pronunciación. Mm,
La traducción dice, lo que se concibe bien se enuncia claramente y las palabras para decirlo acuden fácilmente. Ok, esta frase es de Voleu, Art, Art, Art Poétique, arte poético. La misma nota 87, en una carta a Fliess del 21 de septiembre de 1899, la carta 119, Freud aplicó una crítica de esta misma especie a lo que a su juicio era el estilo insatisfactorio de la interpretación de los sueños de su texto. En mi introducción a esa obra cito el correspondiente pasaje de la carta. Esto está en el volumen 4 de la Standard Edition, de la edición Amor-Rortu, la que hemos estudiado, página 13. Ahora regresamos al texto principal. Entonces nos estaba hablando, digamos, de eh, la autocrítica al escribir, lo cual también, por supuesto, me queda como anillo al dedo. Desde la aparición de este libro, de Psicopatología de la Vida Cotidiana, aquí seguramente nos dirá, este párrafo fueron agregados en este párrafo y el ejemplo que sigue fueron agregados en 1912. Desde la aparición de este libro, amigos y colegas de otros países han dirigido su atención a deslices en el habla que pudieron observar en la lengua respectiva. Como era de esperar, hallaron que las leyes de la operación fallida son independientes del material lingüístico y han propuesto las mismas interpretaciones ilustradas aquí con ejemplos en alemán. Valga como muestra, entre muchísimos otros casos, el siguiente. El doctor A. A. Brill, que ya es un antiguo conocido, me había causado risa porque su nombre podría leerse Abril. Entonces, Brill va escrito con doble L, ¿vale? El doctor Brill de Nueva York informa acerca de sí mismo. Una cita en inglés. Déjenme ver si puedo. Ah, soy mejor leyendo inglés que leyendo francés y leyendo alemán. Mm, Voy a leerles simplemente la traducción. Un amigo me describió a un enfermo de los nervios y quiso averiguar si yo podía serle de provecho. Le señalé. Creo que con el tiempo podría eliminar todos sus síntomas mediante el psicoanálisis, porque es un caso durable. Y lo que quise decir fue curable. ¿Ok? Por último, y para los lectores que no desconocen el psicoanálisis y a quienes no les arredra cierto esfuerzo de comprensión, agregaré un ejemplo en que se echa de ver a qué profundidades del alma puede llevarnos la persecución de un desliz en el habla. Nos informa sobre él el doctor Jekyll o Jekyll. Estoy leyendo la J. Es que no sé si es un... No sé de qué idioma sea el nombre Jekyll o Jekyll con K. Y antes de continuar con la lectura, en este pequeño párrafo hay dos notas, la 91 y la 92. Um, un segundito, un segundito. El resto del capítulo fue agregado en 1917. Jekyll escribió este ejemplo en 1913. Miren que me he saltado la nota 90. Claro, claro, es que son tantas notas. A veces es por eso también un poco difícil la lectura de Freud. Las notas a veces yo las considero, como bien lo he dicho una y otra vez desde hace varios volúmenes, innecesarias. ¿Para qué, digamos, seguir el ordenamiento temporal del texto? Me resulta eh, no solo complejo, sino innecesario. Tenemos una idea y la vamos siguiendo más allá de la forma en la cual se vayan ordenando las ideas, digo, los ejemplos. Ajá. Que, la nota que yo omití, la número 90, iba o se encontraba dentro del ejemplo en inglés, el ejemplo que quise omitir, digamos, en su lengua nativa de Brill, de Nueva York.
esa nota incluye otro ejemplo para que noten. Es que es como un comentario dentro de otro comentario, o un ejemplo dentro de un ejemplo, dentro de una nota, dentro de otro comentario. Es decir, no es necesario, al menos creo yo. Puede todo incluirse de corrido, sin necesidad de decir, esta palabra se me ocurrió, y ya estoy siendo muy exagerado, esta palabra se me ocurrió 2 días después. Y esta fue antes. ¿Por qué? Yo no le veo sentido, pero bueno, es la forma en la cual está estructurada la Standard Edition por obra de James Strachey. No fue, digamos, en todo caso Sigmund Freud, que eso sería también notorio. Si supongamos, ¿no? James Strachey era alumno de Sigmund Freud, eh, yo estoy atribuyendo estas notas, este trabajo tan meticuloso, a un grado que a mí me parece ridículo, por obra y voluntad de James Strachey. ¿Y qué tal si fue Sigmund Freud quien lo quiso así? Por supuesto, no hay forma de saberlo, pero vamos a continuar simplemente. Antes de entonces abordar el ejemplo de Jekyll o Heckles, la nota 90 que me salte, yo omití, dice, en la edición de 1912, en este punto del texto aparecía el siguiente pasaje. Stickel en 1910, es que es esto justamente, ha suministrado un ejemplo sumamente instructivo acerca del uso que puede hacerse en psicoanálisis de un simple desliz en el habla. Un paciente agorafóbico, es decir, que tiene miedo a los espacios abiertos, dijo durante el análisis, si comienzo a hablar de un tema, me mantengo dablei en vez de dabei, que quiere decir en él, con cierta pertinacia. Ok. Cuando se le llamó la atención sobre su desliz, continuó. Hice como los chicos y pronuncié la L en vez de la R. Blay en lugar de Bray, incurriendo así en un segundo desliz. Desde luego, este desliz fue de gran significación, es decir, de gran valor o de gran importancia. Los monosílabos they, bray, blay, que quieren decir en, papilla y plomo, trajeron consigo importantes asociaciones. Ok, bueno, es que ese es el punto. Mm, Simplemente todo esto para decir el desliz es importante, que si no nos ha quedado claro hasta ahorita, no sé qué estamos haciendo aquí. En serio, es que, perdona, a veces la forma en la cual está estructurado es justamente por lo que yo sostengo algo de lo cual me di cuenta durante mi seminario de formación en psicoanálisis. Todo analista, incluido yo, por supuesto, incluidas las personas que me formaron, los analistas que me formaron, tienen una persona, se ocupan de sí mismos, ¿no? Y esto fue motivo también de un sueño que tuve hace poco y que me despertó muy temprano en la madrugada con la pregunta, ¿qué es el psicoanálisis? Yo, en mi transmisión, yo en mi lectura de Freud, puedo ser un estorbo para ustedes que simplemente quieren decir, quiero saber qué dijo Freud, ¿no? Yo hago una elaboración de lo que estoy leyendo, una elaboración que procuro sea corta, eh, pues porque lo que quiero es transmitir el texto, pero este es el ejemplo típico, ¿no? Entonces, cuando yo hago notorio para mí que también Freud tuvo una persona, James Strachey era James Strachey, Lacan era Lacan, y de todo esto está el psicoanálisis por otro lado. Es decir, yo como analista quiero transmitir el psicoanálisis, pero me topo con mis propias limitaciones, con mi propia persona, con mis propias necesidades de conocimiento y de un contexto muy particular. Soy mexicano. Aquí en México el psicoanálisis es ciertamente el ras. Es una situación complicada, en pocas palabras. No quiero entrar mucho en detalle ahorita. Eh, Aún así gozo de una cierta estabilidad económica,
gozo de una cierta, eh, vaya, de un cierto respeto, de un cierto estatus entre mis conocidos y allegados. Aún así, yo no puedo evitar ser yo, y este es también un comentario para ustedes. Busquen conocer el psicoanálisis más allá incluso que ustedes mismos, más allá de mis limitaciones, de este tipo de comentarios que estoy haciendo al respecto de mi propia persona, de la persona de Freud, de Lacan, de Strachey, de Jones, de Jung, de Adler, de Rank, etcétera, 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 etcétera. Freud descubrió algo. Ese algo fue lo que le permitió decir el psicoanálisis es ciertamente una disciplina científica que nos permite acercarnos a lo inconsciente anímico, que al menos, dice Freud, yo reconozco en mis sueños. A través de mi propio análisis, yo lo reconozco en mí, eso inconsciente que me habita. Pero, si bien tengo al psicoanálisis como una disciplina científica, ciertamente, una disciplina que me permite obtener un conocimiento acerca de mí mismo, esta breve definición no basta al momento de querer señalar ese algo, eso que a veces me rebasa ciertamente y que yo puedo identificar está en el psicoanálisis, eh, no sé, que yo no puedo poner en palabras, ¿vale? Después de todo este comentario por las dificultades propias de Strachey o de Freud, no lo sé. Vamos a continuar con el texto. Ya no estamos nada lejos de terminar este capítulo que ha sido tan rico, que ha sido tan ciertamente instructivo en su contenido. Entonces, estábamos en el ejemplo del doctor Jekyll o Jekyll, Jekyls. Repito, este ejemplo data de 1913 y fue incluido en Psicopatología de la Vida Cotidiana en 1917. El 11 de diciembre, una dama de mi amistad me pregunta en lengua polaca, con algo de desafío y arrogancia. ¿Por qué he dicho yo hoy que tengo 12 dedos? Ante mi pedido, ella reproduce ahora la escena en que le ocurrió señalar eso. Se aprestaba a salir con su hija para hacer una visita y la invitó a cambiarse de blusa. La hija, que se hallaba en el periodo de remisión de una demencia precoz, lo hizo enseguida en la habitación contigua, es decir, la habitación de lado, y cuando volvió a entrar halló a su madre ocupada en limpiarse las uñas. Se desarrolló entonces la siguiente plática. La hija dice, ¿lo ves? Yo estoy lista y tú todavía no. La madre contesta, es que tú tienes una sola blusa y yo 12 uñas. La hija responde, ¿qué dices? La madre, impaciente, pues que naturalmente yo tengo 12 dedos. A la pregunta de un colega que oía también el relato sobre qué se le ocurría acerca de 12, respondió con tanta prontitud como decisión. 12 no es para mí ninguna cifra de significación, dice entre paréntesis, es decir, de importancia. Para dedo, entre comillas, brinda tras vacilar un poco la asociación. En la familia de mi marido solían nacer con 6 dedos en los pies. En polaco, tampoco en castellano, no se diferencia entre finger y ceje, o dedos de las manos y dedos de los pies, respectivamente. Cuando nuestros hijos vinieron al mundo, se los examinó enseguida para ver si tenían 6 dedos. Por circunstancias externas, no se prosiguió el análisis esa velada. A la mañana siguiente, el 12 de diciembre, la dama me visita y me cuenta, visiblemente excitada. Considere usted lo que me ha pasado. Desde hace 20 años felicito al viejo tío de mi marido para su aniversario, que es hoy. Siempre le escribo el día 11 una carta y esta vez lo olvidé. Ahora vengo de enviarle un telegrama. Recordé y le recordé a la dama cuán decididamente ella,
La velada de la víspera desechó la pregunta de mi colega sobre el número 12, que, sin embargo, era muy apropiado para evocarle el día de aquel cumpleaños, y señaló que el 12 no era para ella ninguna cifra de significación o de importancia, de valor. Ajá. Ahora admite que ese tío de su marido es adinerado y en verdad ella siempre contó con su herencia, muy en particular en la apertura financiera por la que pasa actualmente. Perdón, no es apertura, es apretura, es decir, esta dama se encontraba en un apuro, en un aprieto financiero. Continúa el texto y afirma haberse acordado enseguida de él, o mejor dicho, de su muerte, cuando días pasados una conocida le echó las cartas profetizándole que recibiría mucho dinero. Enseguida se le pasó por la cabeza que su tío era el único de quien ella y sus hijos podían recibir dinero. También recordó al instante, a raíz de esta escena, que la esposa de ese tío había prometido beneficiar en su testamento a los hijos de la narradora, pero ella murió sin dejar testamento. Puede que haya dejado ese encargo a su marido. Es evidente que el deseo de que el tío muriera debió aflorarle con mucha intensidad, pues dijo a la dama que le profetizó eso: si usted induce a la gente a matar a otros, perdón, me he equivocado, no es sí, no hay aquí esta declaración, eh, se me escapa la palabra que quiero usar. Dice simplemente, usted induce a la gente a matar a otros. Es decir, le está diciendo esas palabras a quien le leyó las cartas o a quien le profetizó. Ajá. En los 4 o 5 días transcurridos entre la profecía y el cumpleaños del tío, estuvo buscando de continuo, en los periódicos que se publican en el lugar donde aquel reside, la noticia necrológica en cuestión. Caramba. Es decir, estaba buscando en el periódico la muerte del tío. No es asombroso, pues, que unos deseos tan intensos de que él muriera le hicieran sofocar el hecho de su cumpleaños y de inminente festejo, así como la fecha, y los sofocó con tanta fuerza que no solo olvidó un designio ejecutado durante años, el de enviarle la carta de felicitación, sino que ni siquiera le pregunta qué le dirigió, que ni siquiera la pregunta que le dirigió mi colega se lo llevó a la conciencia. Wow. Por tanto, en el lapsus 12 dedos se abrió camino ese 12 sofocado, que así compartió el comando de la operación fallida. Aquí, voy a repetir esto, no me quedó muy claro. Que así compartió el comando de la operación fallida. Entiendo entonces aquí con estas palabras compartió el comando que justamente el número 12 se impuso, digamos, a esa operación fallida de decir que tiene 12 uñas porque tiene 12 dedos. Dice el texto, dije que compartió, entre comillas, el comando, pues la llamativa asociación con dedos, entre comillas, nos permite vislumbrar ulteriores motivaciones. Ella nos explica, en efecto, la razón por la cual el 12, entre comillas, falseó justamente ese inocentísimo giro lingüístico que reza, entre comillas, no tengo más que 10 dedos. La ocurrencia decía, en la familia de mi marido solían nacer con 6 dedos en los pies. 6 dedos en los pies son marcas de cierta anormalidad. Por tanto, 6 dedos equivalen a un hijo anormal y 12 dedos a dos hijos anormales. ¿Qué cosas? Esto me impresiona ciertamente. Y en efecto, ese era el caso. Esta mujer, casada muy joven, recibió como única herencia de su marido, considerado siempre un hombre excéntrico y anormal, que se quitó la vida poco a poco de casarse con ella. ¡Wow! ¡Qué impresionante caso! 2 hijas a quienes repetidas veces los médicos le definieron como anormales y afectadas de una grave tara hereditaria por vía paterna. Tara hereditaria es simplemente como una herencia genética, podríamos entenderlo.
Poco tiempo atrás, la hija mayor había vuelto a casa tras sufrir un grave ataque catatónico y de inmediato también la menor, que atraviesa ahora la pubertad, contrajo una neurosis grave. El hecho de que la anormalidad de las hijas se conjugara aquí con el deseo de que el tío muriera y se condensara con este elemento que estaba sofocado con una intensidad incomparablemente mayor, era de mayor valencia psíquica. Valencia quiere decir importancia, valor. Nos permite suponer como segundo determinismo de este trastrabarse, lo que sigue se destaca, el deseo de muerte contra las hijas anormales. ¡Wow! Esto, por supuesto que lo he visto y muchas veces, ¿eh? Muchísimas veces. Dice el texto, el significado predominante del 12, entre comillas, como deseo de muerte, es iluminado, además, por el hecho de que en la presentación de la narradora el cumpleaños del tío estuviera muy íntimamente asociado con la idea de la muerte. En efecto, su marido se suicidó un día 13, o sea, un día después del cumpleaños de su tío, cuya mujer había dicho a la joven viuda, ayer lo felicitó tan jovial y amable, y hoy, puntos suspensivos. Quiero agregar que esta dama tenía, además, bastantes fundamentos reales para desear la muerte de sus hijas. No le daban éstas ninguna alegría, sino solo pesares, y le hacían padecer enojosas limitaciones a su independencia. Por el bien de ellas había renunciado a toda dicha amorosa. Caray, caray, es que de repente otra vez el texto me pega impresionantemente. Independencia. Repito, por el bien de ellas habría renunciado a toda dicha amorosa. También esta vez había hecho un extraordinario esfuerzo para evitarle cualquier motivo de desazón a la hija con quien iba de visita. Desazón, molestia, ¿vale? Y uno bien puede imaginarse qué gasto de paciencia y de abnegación exige una demencia precoz y cuántas mociones de ira tienen que ser así, sofocadas. ¡Wow! Este ejemplo ha sido bien fuerte, pero bien ilustrativo. Según lo expuesto, el sentido de la operación fallida rezaría que el tío muera, que estas hijas anormales mueran, toda esta familia anormal, por así decir, y que yo tenga el dinero de ellos. Creo que esta operación fallida posee varios rasgos de una estructura insólita, que son, inciso A, la presencia de dos determinantes condensados en un solo elemento, inciso B, la presencia de dos determinantes se espeja en la duplicación del trastrabarse, 12 uñas, 12 dedos, inciso C, es llamativo que uno de los significados del 12, entre comillas, a saber, los 12 dedos que expresan la anormalidad de las hijas, represente una figuración indirecta. La anormalidad psíquica es aquí figurada por la física, figurada o representada, manifestada, ¿vale? Lo superior por lo inferior. ¿Y qué creen? Aquí finaliza el capítulo número 5. Este ejemplo fue, perdonen, no puedo sino manifestar mi propia excentricidad, muy bello. Es que nos permite ver cómo se configura no solo, digámoslo, una anormalidad psíquica, hablando de psicopatología de la vida, esta no fue tan cotidiana, pero ciertamente, ¿no? La mujer era, entre comillas, sana. Lo que tenía, su enfermedad, eran sus hijas. Impresionante eso. Impresionante. Voy a terminar aquí el video. Estoy muy emocionado también, no solo por terminar este capítulo 5 que fue sumamente eh, ah, delicioso, ciertamente. Muy, muy rico este capítulo 5 de psicopatología de la vida cotidiana. Pero voy a trabajar mi propio libro, mi propia obra, y por eso estoy muy emocionado, porque me he apurado, me he dedicado mucho a grabar videos aquí para YouTube últimamente y tengo ahorita tiempo ganado, digámoslo así, tiempo que puedo dedicarme a escribir, lo cual me da miedo, pero también mucho gusto. Miedo porque ciertamente no sé qué me depara una hoja en blanco.
Es una extraña libertad que he aprendido a gozar al mismo tiempo que padecer. Bueno, en fin, no podemos estar sino al pendiente de nosotros mismos. Y por ello me despido. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto en el abordaje del capítulo 6 de Psicopatología de la Vida Cotidiana, que tiene por título El desliz en la lectura y en la escritura. Ocúpense de ustedes, por favor. Ciertamente es algo que nos va dejando, al menos a mí, la lectura. No quisiera ya empezar a comentar, más bien comenzaré a escribir para dejar en cada lugar mi marca, en cada lugar, digamos, la huella de mi trabajo, la huella de mi vida, que ciertamente no sé cuánto tiempo me quede. No estoy enfermo, no estoy bajo ningún tipo de amenaza. Ciertamente lo único que estoy haciendo es reconocer el carácter temporario de mi vida. Y por supuesto, lo mismo les podría decir a ustedes. No estoy amenazándolos, no estoy, digamos, señalando otra cosa más que lo obvio. Tenemos un tiempo limitado. Disfruten de su vida, todo lo que puedan. Por eso digo que yo voy a disfrutar mi vida ahora escribiendo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto. Bye.